Hola, ¿cómo están a todos? Muchas gracias por su presencia. El día de hoy vamos a ofrecer lo que es la lección número 2 del tema del manejo de la cerda lactante. En este caso, vamos a abordar cuáles son los factores que influyen en el apetito de la cerda lactante. Detalle muy importante para hacerlas que coman. Aquí es básico, es fundamental. De lo contrario, metabólicamente hablando, van a perder mucha condición corporal. Recordemos que durante la lactancia las cerdas se encuentran en un estado catabólico, a diferencia de la gestación. En la gestación se encontraban en un estado anabólico, no estaban produciendo leche, solamente estaban gestantes. Y en este momento están produciendo leche. Ya no están gestantes, obviamente, pero sí están produciendo leche y la demanda de nutrientes por parte de la camada es muy intensa. Bueno, yo soy Fernando Copado Bueno y vamos a dar inicio a esta lección número 2. ¿Cuáles son los principales objetivos durante la lactancia? En primer lugar, que no pierda condición corporal en exceso nuestra cerda. También contar con un rápido retorno al estro. Destetamos jueves para que en la tarde del domingo o en la mañana del lunes prácticamente la cerda ya esté siendo montada o inseminada, la práctica que se esté realizando en granja, y que obviamente tengan un muy buen desempeño en el siguiente parto, que no se nos baje el tamaño de camada, que tenga un excelente porcentaje de fertilidad y que obviamente no quisiéramos que regrese al estro. ¿Cuáles son las necesidades alimenticias en la cerda? Pues principalmente las necesidades alimenticias es para mantenimiento corporal, para producción de leche y en el caso de las primerizas, para seguir creciendo. Nada más que ellas se van a enfrentar a dos retos. En primer lugar, comen poco. Tienen un espacio en el estómago mucho menor que una cerda multípara y entonces tienen que comer para seguir creciendo y tienen que comer para producir leche. Entonces se están enfrentando a retos muy serios. Además son cerdas exageradamente magras con un apetito disminuido. Ese es el parte de la mejora genética que se ha hecho y eso funciona muy bien, ya habíamos comentado en otra lección, eso funciona muy bien para sitio 3, para cerdos para el abasto, para cerdos en engorda, funciona excelentemente. Bien, el efecto del consumo durante la gestación en el consumo de la lactancia y la pérdida de grasa dorsal. Vean ustedes, si por ejemplo el consumo durante la gestación fuera de 2,5 kilos o de 2,300 o de 1,900, ¿cuánto sería entonces el consumo de alimento durante la lactancia? Si, por ejemplo, aquí la cerda durante la gestación estuvo consumiendo 1,900 va a tener un excelente consumo durante la lactancia, va a tener una menor pérdida de peso y va a tener una menor pérdida de condición corporal y obviamente el intervalo estete-estro va a estar perfecto, va a tener una buena cantidad de días o los días necesarios, pero que no sean productivos. Esto ya lo habíamos comentado. Si, por ejemplo, tenemos un grupo en restricción alimenticia, al momento del parto, ese grupo en restricción alimenticia con 2 kilos, inmediatamente empieza a consumir alimento. Sin embargo, cerdas, un grupo de cerdas que no estuvo en consumo, en una restricción de consumo, cuando llega el parto, incluso se baja su consumo y nunca llega a alcanzar los consumos de cerdas que estuvieron bajo una restricción alimenticia. Esto obviamente no nos conviene porque estas cerdas que bajan mucho su condición corporal, pueden ser cerdas que definitivamente sean candidatas también para estarse enviando a rastro. Y aquí lo vamos a ver. Hay una pérdida de condición corporal importante, sobre todo en cerdas más gordas. Prácticamente las cerdas más gordas de mayor peso en condición 4 o 5, cuando estén llegando a maternidad, van a estar perdiendo peso o van a llegar al peso vivo, igual que las cerdas que estuvieran mantenidas
en una restricción alimenticia. Ok, recuerden ustedes que en la maternidad vamos a tener dos zonas termoneutrales. Una zona termoneutral para la cerda que va a andar entre los 18 y 21 grados centígrados, pero sin embargo, las necesidades o requerimientos de temperatura para el lechón andan entre los 30 y 34 grados centígrados. Por eso es muy, muy indispensable que a nuestro lechón le estemos dando un nido, le estemos ofreciendo un nido. Lo vamos a ver en lecciones más adelante, sobre todo dónde estar colocando ese nido, porque ese nido siempre deberá estar calientito para que efectivamente el lechón no se salga de ahí o salga nada más a tres cosas: salga a consumir calostro o leche, a defecar y a orinar y se vuelva a meter, para que los nutrientes del calostro o de la leche sean utilizados para crecimiento y no para generar calor, porque las condiciones ambientales no le resultan favorables en la maternidad. Ok, ¿cuáles son los factores que influyen en el apetito de la cerda lactante? Uno de los principales factores son principalmente procesos patológicos, como lo hemos visto, el síndrome MMA, mastitis, metritis, agalactia o falla lactacional. Traemos, o la cerda va a traer un proceso de metritis, inflamación de la matriz, y eso es generalmente un proceso que está cursando una infección, o trae un proceso de mastitis, que puede ser solamente una inflamación o puede haber incluso también el involucramiento de algún proceso bacteriano. Eh, Otro de los factores que también están influyendo en el apetito de la cerda lactante es el consumo de alimento durante la gestación. Recordemos que la cerda durante la gestación es una cerda catabólica. Eso quiere decir que es muy, muy eficiente. Perdón, es una cerda anabólica. Es muy, muy eficiente. Y si se nos pasa la cantidad de alimento que le estemos dando a la cerda durante la gestación, pues vamos a mandar cerdas muy obesas a la maternidad, lo cual puede generar problemas de falla lactacional. Entonces ya quedamos que durante la gestación la cerda es una cerda anabólica, metabólicamente hablando. Quiere decir que es muy eficiente, por eso hay que controlar su consumo. La temperatura, la ventilación y la humedad de la maternidad van a influir en el apetito de la cerda lactante, así como un sistema de alimentación que aquí le vamos a llamar sistema PIF. Este acrónimo quiere decir poco y frecuente. Quiere decir que le vamos a estar dando ya repartida su dieta. Si su dieta consistiera en 6, 7 kilos, se la vamos a dar repartida. 1,5 kilos en la mañana, 1,5 kilos a las 2 horas, otro 1,5 kilos a las 2, 3 horas, otro 1,5 kilos a las 2, 3 horas. Y si estuviera sometida a estrés por calor durante el día, sobre todo en los extremos, como puede ser en el norte de México, en el noreste de México, entonces lo que vamos a tener que hacer es modificar los patrones de consumo. Eso quiere decir que entonces le vamos a tener que estar dando de comer, pero en la noche, en las horas más frescas del día. ¿Y cuáles van a ser las horas más frescas del día? Por la noche. No va a haber de otra. Ok, ¿cómo consume mejor el alimento la cerda? Como un alimento húmedo. Por eso es necesario, es indispensable que un bebedero de chupón, esté encima preferentemente del comedero, para que cuando ella esté bebiendo, esté cayendo agua encima del alimento que se le esté dando y se haga una pasta, y le va a gustar mucho más. El alimento le va a gustar mucho más así, en una presentación húmeda, que en una presentación seca. En una presentación seca generalmente va a comer menos. Y lo que queremos durante este periodo de lactancia es que coma, que coma, que coma. Ven ustedes qué es lo que podría estar pasando con la cerda, sobre todo cuando está sometida a un estrés por calor. A 18 grados centígrados, la cerda no está sometida a estrés calórico, de hecho está en su zona termoneutral, podría estar consumiendo tranquilamente 6,5 kilos, tendría una pérdida de peso solamente de 100 gramos y una ganancia en la camada prácticamente de 2 kilos por día.
¿Qué pasa si esa cerda le aumentamos 7 grados centígrados? Aquí ya se está saliendo de su zona de confort, de su zona termoneutral, empieza a disminuir 400 gramos su consumo. Si la sometemos a más estrés calórico, hasta 30 grados centígrados, aquí ya definitivamente está dejando de comer, solamente come 4 kilos 200, cuando debería estar comiendo 6 kilos y medio, pero precisamente por el estrés por calor, no va a comer. Y no va a comer no tanto porque no quiera, sino porque el que coma más le va a representar un reto, porque no va a poder disipar ese calor metabólico que está generando el consumo de alimento. Y en consecuencia, ¿qué va a suceder? Pues que no lo va a poder disipar. De esta manera, al no comer, pero al tener que estar manteniendo a su camada, entonces va a perder más condición corporal y la cerda va a estar produciendo menos leche y en consecuencia la camada también va a crecer menos. Por eso es tan importante estar manejando de manera adecuada la temperatura ambiente en la maternidad y dar un microclima para los lechones. Ok, la tendríamos que estar bañando a nuestra cerda. Ya quedamos que una alimentación húmeda resulta mucho más apetitosa para la cerda que una alimentación seca. También la presentación del alimento le resulta más atractiva en una presentación en forma de pellet que una presentación en forma de harina. Ustedes van a decir, oye, pero el pellet sale más caro. Sí, efectivamente, el trabajo de la pelletizadora tiene un costo agregado en el alimento, pero también el desperdicio va a ser menor y la presentación en forma de churrito le resulta más atractiva para la cerda. Y entonces, ¿qué queremos? ¿Que se nos desgasten más o que coman más? Ahí tendríamos que estar poniendo la cuestión en la decisión, en la toma de decisiones. La calidad de la dieta en cuanto a energía y proteína va a ser muy importante que haya suficiente energía y cantidad de proteína necesaria. Recuerden ustedes que también la cerda puede, igual que los bovinos lecheros, puede tener problemas metabólicos, problemas de cetosis, precisamente por falta de carbohidratos, por falta de energía. Ok, disponibilidad de agua, que el bebedero que tenga enfrente de su comedero le esté despachando mínimamente 2 litros por minuto. Ya habíamos quedado en otras lecciones cómo estar haciendo la evaluación del despacho de agua de estos bebederos. Y también definitivamente pues va a haber un apetito voluntario de parte de la cerda, que generalmente ese apetito voluntario está disminuido precisamente por las características de mejora genética con una tendencia a la magrez. Ok, son 3 los factores que pueden estar favoreciendo una alimentación a libre acceso durante la lactancia. Básicamente estos 3 factores, si no se están cumpliendo 24/7, eso quiere decir las 24 horas de los 7 días de la semana, mejor ni se arriesguen a hacerlo. Pero aquí se los estoy presentando. La cerda se encuentra sometida a un intervalo de esta temperatura que es su zona termoneutral, de 18 a 22 grados centígrados. Así la tenemos 24/7. Si no es así, no estamos cumpliendo uno de los 3 factores que pueden favorecer una alimentación a libre acceso. La cerda tiene un excelente diseño de comedero, sin áreas oscuras, sin alambres que estén deteniendo el comedero, sin tornillos que estén lesionando la cara, la frente de las mejillas de la cerda. Y si el flujo de agua, lo que acabábamos de comentar, está despachando 2 litros por minuto. Si estos 3 factores, si estos 3 condicionantes no se cumplen 24/7, ni le entren a un sistema de alimentación ad libitum durante la lactancia. No van a obtener buenos resultados. Ok. Y bueno, ¿cuáles serían las recomendaciones para incrementar el consumo del alimento durante la lactancia? Prácticamente es lo contrario de lo que estuvimos viendo. Vean ustedes, evitar sobreconsumos durante la gestación, estar manteniendo el consumo de la cerda gestante con base en su condición corporal. Nunca excederse. Si tenemos un aparato de ultrasonido para estar midiendo grasa dorsal, mucho mejor.
para no estar mandando cerdas con más de 24 milímetros a la maternidad, porque entonces caerían en cerdas demasiado obesas. Tratar de reducir el estreñimiento al máximo totalmente. Y en esta reducción del estreñimiento estaríamos hablando de que si se encuentran las cerdas bajo estrés calórico, no estemos dando ningún tipo de salvado, ya que eso le va a generar más calor. Pero si la cerda se encuentra bajo un estado de estrés calórico, entonces en lugar del salvado podemos estar ofreciendo minerales, básicamente sulfato de magnesio, que se conoce también como sales de Epsom. Le podemos estar dando 20 gramos diarios, puede ser en la primera comida, nada más 20 gramos diarios. De esa manera, lo que nosotros estamos consiguiendo es aumentar la motilidad del tubo digestivo y entonces tener todo el tiempo una materia fecal pastosa. A nosotros nos conviene que haya un movimiento adecuado en el tubo digestivo de la cerda, porque al haber un movimiento adecuado, quiere decir que lo que le estemos sirviendo en el comedero, pues se lo va a estar comiendo, ¿sí? Al estarse moviendo todo lo que está en el tubo digestivo y sea expulsado, pues lo empieza a consumir el resto del alimento en presentación de pellet ahí en el comedero. Ok, mantener fresca la cerda va a ser importante. Si no está en 18, 21 grados centígrados, la podríamos estar refrescando. Ya hemos visto en otras lecciones que le podemos estar poniendo. Le podemos estar poniendo una cubeta arriba de la jaula de la maternidad y en la cubeta la podemos perforar con una aguja para que le esté cayendo gotita, gotita, gotita en el hombro de la cerda, calcular en dónde ponemos la cubeta para que no le vaya a estar cayendo esa gotita, pero en el pabellón auricular, porque entonces estaríamos generando una otitis o estaría de plano muy, muy, muy incómoda la cerda. Esto de preferencia en el hombro, en el cuello de la cerda. Lo que estaríamos haciendo con esto es tratar de engañar al hipotálamo, el hipotálamo está en la base del cerebro, tratar de engañar al hipotálamo refrescando esa zona para decirle al hipotálamo, no hace calor, no hace calor, come, come, come. Esa es la intención. Ojalá y lo podamos conseguir. Bueno, verificar que efectivamente haya un flujo de agua adecuado de 2 litros por minuto en un bebedero de chupón. Esto medido preferentemente a las 12 o 1 de la tarde, cuando la demanda de todos los bebederos es indispensable o todas las cerdas quieren comer en ese momento y lo vamos a estar midiendo en el último bebedero, de acuerdo al flujo o a la instalación hidráulica que se tenga en la maternidad, lo vamos a medir en la última jaula para ver si está llegando también los 2 litros por minuto hasta ese último bebedero. Ok, preferentemente estar ofreciendo un concentrado con una presentación en forma de pellet. Servir pequeñas cantidades, pero varias veces al día, bajo estrategia PIF, ya habíamos quedado. Y en esto, en servir pequeñas cantidades, el truco está también en que cada vez que vayamos a servir alimento, el comedero deberá de estar limpio. No deberá de haber residuos de la comida anterior, ya que de lo contrario se empieza a fermentar ese alimento con el calor, el agua, la humedad, entonces empieza a oler mal. Y si todavía le estamos sirviendo encima de los restos del alimento de la servida pasada, entonces menos va a querer comer la cerda. Entonces, requisito para servir un nuevo alimento, indispensable que el comedero esté limpio, brillante. Minimizar fibra durante el verano, ya habíamos quedado, estar utilizando preferentemente sulfato de magnesio en el verano para no estar generando más calor, ¿ok? Obligarla va a ser indispensable, indispensable. Obligarla cada vez que estemos con la estrategia PIF,
de poco y frecuente, obligarla a pararse para que orine, defeque, tome agua y coma. Revisar si presenta problemas locomotores. Aquellas cerdas que están presentando problemas locomotores, al insistir en levantarlas, se va a incrementar la vocalización. No se van a querer levantar. ¿Por qué? Porque les duele. Ya quedamos que el umbral del dolor anda alrededor del 8. Si midiéramos del 1 al 10, anda alrededor del 8. Entonces le duele y le duele mucho. ¿Ok? ¿Y para qué queremos levantarla? ¿Para qué queremos que orine y sobre todo que defeque? Para que se vacíe el tubo digestivo. Al vaciarse el tubo digestivo, al ya estar libre el tubo digestivo, entonces puede empezar a comer otra vez por enfrente, obviamente en el comedero. Entonces, si se vacía por atrás, ya puede comer por enfrente. Si se vacía por atrás, ya puede comer por enfrente. ¿Ok? Mantener un comedero limpio, brillante, cada vez que nosotros estemos sirviendo alimento nuevo. Detectar si hay vocalizaciones. Vean ustedes, en un comedero en donde la cerda puede estar recibiendo algunas lesiones en frente o en cachetes, eso va a contribuir a que la cerda ya no se quiera estar acercando al comedero, porque el comedero hay bordes o hay alambres o hay tornillos que la están lesionando y entonces pues obviamente la cerda no va a comer tranquilamente. Va a ser importante también el diseño del comedero. El diseño del comedero no deberá de haber de ninguna manera áreas oscuras. Áreas oscuras me refiero con que la cerda pueda llegar con su hocico, con su lengua, a todas partes del comedero, lo pueda limpiar perfectamente. Y áreas oscuras es donde no tiene acceso ni con hocico ni con lengua. Y esas áreas oscuras se está rezagando el alimento con la humedad, con el calor, empieza a oler mal y obviamente la cerda deja de comer. Quitar el alimento sobrante antes de servir el nuevo, insisto, es importante eso. Ok, asegurarse de que el consumo no está restringido por un mal diseño de comedero, que haya una barra en la jaula exactamente enfrente del comedero y entonces está obligando a la cerda a que se tenga que hacer así y a doblarse toda como si fuera contorsionista para poder accesar al alimento. No, 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 eso está totalmente mal. La cerda solamente deberá de estar completamente libre para poderse acercar al comedero, así entrar tranquilamente, sin que nada le lesione, ni frente ni cachetes, que no haya absolutamente ningún tornillo, ningún alambre, ni comederos filosos, o sea, que los bordes de los comederos estén troquelados, esté doblada la lámina para que no represente cuando se acerque al comedero como si fuera una navaja que le esté cortando, puede ser incluso hasta el pecho, en la papada. Luego vemos en el área de servicios cerdas con abscesos a nivel de papada y eso es básicamente porque cuando ya fueron destetadas y eso es porque tenían un comedero muy filoso y cada vez que se acercaban se empezaban a lastimar a nivel de papada. Ofrecer alimento húmedo o usar comederos con bebedero, dar una dieta con una alta densidad nutricional, rociar el alimento, puede ser con algo de aceite, de repente a lo mejor el aceite nos pueda, y sobre todo el aceite vegetal, nos pueda salir un poco más caro. Podemos utilizar azúcar y una buena situación, podemos estar utilizando melaza en el alimento. Les va a gustar mucho y además estaríamos previniendo problemas metabólicos como la cetosis. Ok, yo sé que las cerdas no son chivas ni son borregas, pero hay algunos reportes que indican que es importante estar manteniendo a la cerda mínimamente con 16 horas de luz al día. Va a ser importante para su reproducción. Ok, chequen ustedes esto, con esto terminamos. Un buen desempeño durante la lactancia va a depender del trabajo realizado en la gestación. Y para un buen inicio en la gestación,
es importante que la cerda salga en buenas condiciones, condiciones corporales de la lactancia. A esto nosotros le estamos llamando un carry-over. El carry-over es prácticamente como si fuera una retroalimentación. Lo que hagamos bien en gestación se va a reflejar en la lactancia, y lo que hagamos bien en la lactancia se va a reflejar otra vez en la gestación. Y entonces ese círculo que podría ser de repente un círculo vicioso, lo convertimos en un círculo virtuoso. Bueno, pues muchísimas gracias. Les doy las gracias por llegar hasta acá, y nos vemos en una próxima lección. Hasta luego.